Este mensaje no fue creado para ser comprendido. Fue creado para ser obedecido. Si lo estás escuchando por curiosidad, detente. Si lo estás escuchando porque algo ya te ocurrió, permanece atento. No intentes reproducir esta experiencia. No intentes comprobar si es real. No intentes recordar demasiado. Hay estados de conciencia que no deberían sostenerse. Durante décadas, informes fragmentados han descrito un fenómeno que ocurre en condiciones muy específicas, cuando el cuerpo duerme profundamente, pero la mente no se disuelve por completo. Este archivo se refiere a ese fenómeno como evento de separación visual no voluntaria. Popularmente, ha sido confundido con sueños lúcidos, experiencias extracorporales o alucinaciones hipnagógicas. Todas esas explicaciones son insuficientes, porque ninguna de ellas responde a la advertencia más repetida entre los supervivientes. Si puedes ver tu cuerpo dormido, no te acerques. El evento de separación visual no voluntaria no ocurre durante el sueño profundo ni durante la vigilia completa. Ocurre en el umbral. No se desencadena por voluntad. No puede ser provocado conscientemente. Y, lo más importante, no siempre termina bien. Los afectados describen el mismo inicio. Una sensación de ligereza. Una desconexión progresiva del peso corporal. Y luego, una percepción imposible. La habitación. Vista desde un ángulo incorrecto. Fase 1. La observación imposible. La primera fase no genera miedo inmediato. El sujeto percibe el entorno con claridad. La habitación está intacta. Las luces, apagadas o tenues. Los muebles en su lugar. El silencio es profundo, pero normal. Entonces ocurre el descubrimiento. El cuerpo. El propio cuerpo. Dormido. Acostado en la cama, respirando lentamente, completamente inconsciente. En este punto, muchos creen estar soñando. Otros creen estar imaginando una proyección mental. Algunos incluso describen una sensación de fascinación tranquila, como si observarse fuera algo natural. No lo es, porque el cuerpo no parece vacío. Los informes coinciden en un detalle inquietante. El cuerpo dormido no se ve abandonado. Se ve ocupado. Fase 2. La distancia. Aquí surge la primera advertencia interna. Los sujetos describen una resistencia inexplicable al movimiento. No física, sino intuitiva. Una sensación de que acercarse sería incorrecto. No hay una voz. No hay una orden clara. Solo una certeza. La distancia entre la conciencia observadora y el cuerpo es estable. No parece casual. No parece aleatoria. Es como si existiera un límite invisible. Algunos intentan flotar hacia adelante. Otros describen desplazamientos suaves, como si el espacio no tuviera fricción. Y en casi todos los casos, cuando reducen la distancia, ocurre lo mismo. El cuerpo dormido reacciona. Fase 3. La desincronización. En eventos más prolongados, ocurre una anomalía temporal. La conciencia observa el cuerpo dormir, pero el ritmo no coincide. La respiración se acelera sin motivo. Los párpados tiemblan. Los dedos se mueven apenas. Algunos sujetos aseguran que el cuerpo dormido abre los ojos. No completamente. Solo lo suficiente para sugerir conciencia. Y aún así, no los miran. Porque el punto de vista no coincide. El archivo 041 corresponde a un hombre de 34 años, sin antecedentes neurológicos, sin consumo de sustancias y sin historial previo de trastornos del sueño. Hasta el evento, el paciente describía sus noches como normales, incluso reparadoras. Dormía profundamente y rara vez recordaba sus sueños. El incidente ocurrió durante la madrugada de un jueves. Según el testimonio, se había acostado tarde. La habitación estaba en completo silencio,
iluminada solo por la luz residual de la ciudad filtrándose a través de las cortinas. Recuerda con claridad el momento exacto en que dejó de pensar conscientemente y permitió que el sueño lo alcanzara. Lo siguiente que recuerda no fue un despertar. Fue una continuidad. La habitación seguía allí. La cama seguía allí. Todo parecía correcto, salvo por un detalle imposible. Él no estaba en ella. El paciente describe la sensación inicial como una confusión tranquila. No sintió miedo inmediato. No hubo sobresalto ni pánico. Simplemente se dio cuenta de que estaba observando la habitación desde un punto ligeramente elevado, como si flotara a escasos metros del techo. Entonces lo vio. Su cuerpo, acostado boca arriba, inmóvil, respirando con lentitud. El pecho subía y bajaba con un ritmo regular, profundo, propio de un sueño pesado. El rostro estaba relajado. Los ojos cerrados. Todo indicaba que dormía profundamente. En ese instante, pensó que estaba soñando. La idea le resultó incluso interesante. Nunca había tenido un sueño lúcido, pero asumió que aquello debía ser uno. La lógica parecía encajar. No había nada extraño, todavía. Decidió acercarse. No caminó. No voló. Simplemente redujo la distancia, como si el espacio se plegara suavemente entre su conciencia y el cuerpo que observaba. No sintió resistencia. Al contrario, el movimiento se sintió natural, casi intuitivo. Pero a medida que se acercaba, algo cambió. La respiración del cuerpo dormido dejó de ser regular. No despertó. No se movió. Pero el ritmo se alteró. El pecho comenzó a elevarse de forma irregular, con pequeñas pausas entre inhalaciones. El sonido de la respiración se volvió más audible, más presente, como si el cuerpo reaccionara a una proximidad que no podía ver, pero sí sentir. El paciente describe ese momento como el punto exacto en que dejó de sentirse cómodo. Fue entonces cuando lo entendió. No estaba observando un cuerpo vacío. No estaba viendo un cascarón abandonado esperando ser reclamado. Había algo ocurriendo dentro de ese cuerpo. Algo que no encajaba con la idea de un simple sueño. El paciente describió una sensación difícil de verbalizar, la impresión de estar interrumpiendo un proceso íntimo, profundo, como si hubiera abierto una puerta que no estaba destinada a ser vista desde fuera. No percibió una presencia clara, pero sí una ocupación, una densidad que no correspondía únicamente a su identidad. En sus propias palabras, sentí que si seguía acercándome, algo iba a notar que yo estaba allí. Esa certeza fue suficiente. Se alejó de inmediato. No con rapidez, no con pánico. Fue un retroceso instintivo, automático, como retirar la mano del fuego antes de sentir el dolor. A medida que aumentaba la distancia, la respiración del cuerpo volvió gradualmente a la normalidad, como si aquello que se había alterado recuperara la calma. No recuerda haber regresado conscientemente al cuerpo. Lo siguiente que experimentó fue un despertar abrupto. Abrió los ojos de golpe, jadeando, con el corazón acelerado y una sensación intensa de desorientación. Durante varios segundos no supo dónde estaba. La habitación le resultó extraña, ajena, como si no terminara de reconocerla desde dentro. Tardó varios minutos en calmarse. Revisó su cuerpo, sus manos, su respiración. Todo parecía normal. No había marcas. No había dolor. Sin embargo, la sensación de haber estado en el lugar equivocado persistió durante horas. El paciente nunca volvió a experimentar el evento de separación visual no voluntaria. Pero el impacto no desapareció. En las semanas posteriores, desarrolló una incomodidad creciente al dormir boca arriba. Describía una sensación constante de vulnerabilidad, como si esa posición facilitara algo que prefería no volver a experimentar. Actualmente duerme siempre de lado o boca abajo, y evita conscientemente cualquier estado de relajación profunda en el que sienta que se desconecta demasiado. Según sus propias palabras finales en el archivo, no creo que saliera de mi cuerpo. Creo que miré algo que ya estaba usando mi lugar.
El archivo 119 corresponde a una mujer de 27 años, sin antecedentes clínicos relevantes, sin consumo de sustancias y sin historial previo de trastornos disociativos. Dormía con regularidad, recordaba sueños con frecuencia y no había experimentado nunca episodios similares antes del evento. El incidente ocurrió durante una noche aparentemente normal. La paciente declaró haberse acostado temprano, cansada, con la sensación clara de que el sueño llegaría rápido. La habitación estaba ordenada, con una única fuente de luz tenue procedente del pasillo. Cerró los ojos sin dificultad y recuerda con precisión el instante en que dejó de pensar de forma consciente. Lo siguiente que experimentó no fue un sueño. Fue presencia. Describió una sensación de estar despierta sin haber despertado, como si su mente hubiera abierto los ojos antes que su cuerpo. La habitación apareció ante ella con una nitidez extraña, demasiado estable para ser imaginada. Cada objeto estaba donde debía estar. Cada sombra era coherente. Entonces lo vio. Su cuerpo, acostado en la cama, de lado, respirando con suavidad. El cabello desordenado sobre la almohada. El brazo doblado bajo el pecho. La imagen era tan precisa que durante unos segundos no cuestionó lo que estaba ocurriendo. Pensó que estaba soñando. Pensó que era una proyección mental, un reflejo interno, algo que desaparecería si no le prestaba atención. Pero la claridad no disminuyó. Al contrario, aumentó. Decidió acercarse. No dio un paso. No caminó. La distancia simplemente comenzó a reducirse, como si el espacio fuera flexible, como si la habitación aceptara que ella se desplazara sin mover nada. Sin embargo, casi de inmediato, apareció una sensación incómoda, difícil de definir. No era miedo. Era advertencia. A medida que intentaba acercarse, la habitación comenzó a comportarse de forma extraña. No se deformó visualmente. Las paredes no se doblaron. Los objetos no cambiaron de forma. Fue algo más sutil. La distancia no se cerraba. Por más que intentaba aproximarse, la separación entre ella y su cuerpo permanecía constante. Como caminar sobre una cinta que se mueve en dirección contraria. Como intentar tocar un reflejo que se ajusta a cada movimiento. La paciente describió una sensación de desorientación profunda. No sabía si se estaba moviendo hacia adelante o si era el cuerpo el que se alejaba imperceptiblemente. El espacio parecía estirarse, volverse elástico, como si la habitación ya no respondiera a reglas físicas normales. Fue entonces cuando lo sintió. No una presencia visible, no una voz, una certeza. La idea clara, inmediata e incuestionable de que, si lograba cerrar la distancia, algo ocuparía su lugar. No de forma violenta, no con urgencia. Simplemente, ocurriría. No sabría decir cómo lo supo. No hubo pensamiento articulado. Fue una comprensión súbita, visceral, como recordar algo que siempre se había sabido pero nunca se había formulado. En ese momento, la paciente entró en pánico. Intentó retroceder, pero el espacio respondió con la misma resistencia extraña. No podía acercarse, pero tampoco alejarse con facilidad. La habitación parecía suspendida en un equilibrio imposible, manteniéndola justo donde estaba. La respiración del cuerpo dormido cambió. Se volvió más profunda, más marcada. El pecho se elevó con una fuerza que no coincidía con un sueño normal. El rostro se tensó levemente, como si algo dentro del cuerpo se estuviera acomodando. Ese fue el punto de ruptura. La paciente gritó. No recuerda el sonido saliendo de su garganta, pero recuerda la intención desesperada de romper la experiencia, de forzar el regreso. La escena se desintegró de forma abrupta, como si alguien hubiera apagado una imagen demasiado nítida. Despertó sentada en la cama, gritando, con el corazón desbocado y la sensación clara de haber escapado por muy poco. Durante varios minutos no pudo moverse. La habitación le resultaba incorrecta, demasiado parecida y, al mismo tiempo, ligeramente distinta. Revisó su cuerpo con urgencia, tocándose el rostro, las manos, el pecho, como si necesitara confirmar algo esencial. No volvió a experimentar el evento. Pero el impacto fue profundo. Desde entonces, la paciente evita los espejos en la oscuridad. No por miedo a verse, sino por la sensación persistente de que su reflejo no siempre coincide con lo que siente. Afirma que, en condiciones de poca luz,
Los espejos le provocan una incomodidad inmediata, como si devolvieran una imagen con demasiado retraso. En una de las últimas entrevistas, resumió la experiencia con una frase que quedó registrada en el archivo. No sentí que saliera de mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo estaba esperando algo, y que no debía dejarlo esperando. Fase 4. La confusión de identidad. Esta fase es rara y extremadamente peligrosa. En algunos registros, los sujetos ya no están seguros de desde dónde observan. La conciencia comienza a dudar. ¿Soy quien observa, o soy lo que está acostado? Esta duda no es filosófica, es perceptiva. Algunos sienten que la conciencia se estira, como si pudiera ocupar ambos estados. Otros describen un tirón interno, una tensión que no pertenece al cuerpo. Aquí es donde muchos cometen el error irreversible. Intentan volver al cuerpo de forma consciente. Fase 5. La sustitución. Esta fase no está completamente documentada. Solo existen indicios. En algunos casos, tras eventos prolongados, los sujetos reportan sentirse desfasados dentro de su propio cuerpo. Movimientos ligeramente retardados. Sensaciones que no coinciden con la intención. Como si algo hubiera aprendido la forma, pero no el ritmo. No hay pruebas concluyentes. Solo patrones. Protocolos obligatorios. Si alguna vez experimentas el evento de separación visual no voluntaria, sigue estas indicaciones sin excepción. No te acerques a tu cuerpo. No intentes tocarlo. No intentes volver conscientemente. Permanece donde estás. Observa sin intervenir. Si sientes un impulso fuerte de acercarte, resístelo. Ese impulso no es tuyo. Si el cuerpo reacciona, aléjate. Si el cuerpo se mueve, aléjate más. El evento termina solo cuando no recibe interacción. El archivo 203 es uno de los registros más difíciles de clasificar dentro del conjunto. No por la falta de información, sino por la naturaleza de la que se conserva. A diferencia de otros casos, aquí no contamos con un testimonio reconstruido en primera persona ni con una narración posterior coherente del afectado. Lo único que existe es una grabación de audio incompleta y las consecuencias visibles que dejó. El paciente, un hombre de 39 años, vivía solo y no presentaba antecedentes neurológicos ni psiquiátricos. No tenía historial de trastornos disociativos, no consumía medicación para dormir, según familiares cercanos, nunca había mostrado interés por experiencias fuera del cuerpo ni fenómenos relacionados con el sueño. La grabación fue encontrada en su teléfono móvil. No se trataba de una nota de voz habitual. El archivo había sido creado manualmente pocos minutos antes de que el paciente se acostara. No existen grabaciones similares en su dispositivo, ni anteriores ni posteriores. Ese detalle llamó la atención de los analistas desde el inicio. El acto de grabar parecía preventivo, como si el paciente hubiera querido dejar constancia de algo que aún no había ocurrido, pero que esperaba que ocurriera. El audio comienza en silencio. Durante los primeros segundos solo se percibe el sonido ambiente de una habitación cerrada, un leve zumbido eléctrico, quizá de un cargador, y una respiración humana tranquila, profunda, regular. El ritmo corresponde al de alguien acostado, relajado, en proceso de quedarse dormido. Alrededor de los 40 segundos, la respiración cambia. No se vuelve agitada. Se vuelve consciente. El patrón se altera ligeramente, como cuando alguien se da cuenta de que está respirando y trata de hacerlo en silencio. Hay pequeñas pausas, contenciones breves, como si el paciente estuviera escuchando algo que el micrófono no alcanza a captar. No se oyen movimientos. No se oyen palabras. Solo respiración y espera. Pasado aproximadamente 1 minuto y medio, aparece un segundo ritmo respiratorio. No es más fuerte. No es claramente distinto. Pero no coincide. Mientras la respiración inicial se vuelve superficial, irregular, la otra permanece estable, lenta, casi mecánica. No hay sincronización. No hay respuesta mutua. Es como si ambas compartieran el mismo espacio sin reconocerse. Este detalle es consistente con otros registros del fenómeno. El momento en que la conciencia del sujeto ya no está sola en el entorno que percibe. A los 2 minutos exactos, ocurre el evento central. Una voz aparece muy cerca del micrófono. No se trata de un grito. No es una frase pronunciada con miedo. Es un susurro controlado, grave,
sorprendentemente sereno. Dice: no soy yo el que duerme. La frase no está acompañada de respiración inmediata. No se escucha inhalación antes ni después. No hay emoción evidente en la entonación. No suena como una revelación ni como una advertencia desesperada. Suena como una constatación. Los análisis de voz confirmaron que el timbre no coincide con el del paciente en grabaciones previas. La cadencia tampoco coincide con su forma habitual de hablar. No hay indicios de edición, superposición ni manipulación externa del audio. La frase se pronuncia una sola vez. Inmediatamente después, la grabación se corta de forma abrupta, como si el dispositivo hubiera sido apagado o como si hubiera perdido energía de forma repentina. No hay sonido de caída. No hay movimiento brusco. Solo final. El paciente fue encontrado varias horas después, aún inconsciente, acostado en la cama, con signos vitales estables pero con una respuesta neurológica mínima. Permaneció en ese estado durante más de 6 horas. No presentó convulsiones ni indicios de daño físico. Al despertar, mostró un comportamiento profundamente alterado. Durante los primeros días, evitaba mirarse en superficies reflectantes. No por miedo inmediato, sino por una incomodidad intensa, como si la imagen le resultara incorrecta. Cuando finalmente se miró en un espejo, no reconoció su propio reflejo. No dijo que viera a otra persona. Dijo que no sentía que la imagen le perteneciera. Este estado persistió durante varios días. El paciente podía identificarse verbalmente, recordar datos personales y reconocer a otras personas, pero mostraba una desconexión evidente con su propia imagen corporal. Tocaba su rostro con frecuencia, como comprobando límites. Observaba sus manos durante largos periodos, en silencio. Nunca volvió a hablar del contenido de la grabación. Cuando se le preguntó directamente por la frase registrada, afirmó no recordarla. Dijo no recordar haber hablado durante la noche ni haber activado la grabadora. Sin embargo, en una única ocasión, durante una entrevista posterior, pronunció una frase que quedó anotada al margen del archivo. Si yo estaba dormido, entonces alguien más estaba despierto usando mi lugar. El archivo 203 es considerado, hasta ahora, uno de los indicios más inquietantes del fenómeno. Sugiere que, en ciertos casos, la separación no es solo perceptiva, que la conciencia puede alejarse lo suficiente como para que la identidad ya no sea única. No se ha registrado ningún evento similar con este paciente desde entonces. Pero los analistas coinciden en una conclusión inquietante. El fenómeno no siempre muestra algo nuevo. A veces, simplemente explica quién no eres. Si alguna vez, en la quietud absoluta del sueño, te encuentras observando tu propio cuerpo, no celebres, no experimentes, no explores, no estás presenciando libertad. Estás presenciando una ausencia temporal. Y hay cosas que esperan exactamente ese momento para ocupar un lugar que no les pertenece. Recuerda, ver tu cuerpo dormido no significa que esté vacío. Significa que algo más tiene la oportunidad de estar ahí. Y lo único peor que ver tu cuerpo desde fuera es regresar y descubrir que algo aprendió a quedarse.